Mis queridos estudiantes, vamos entonces a continuar con el tema de farmacodinamia o farmacodinámica. Como su nombre le indica, ya es todo lo que respecta a ese potencial que vamos a evaluar en función de los fármacos, es decir, cuál va a ser el efecto que va a generar el fármaco en nuestro organismo, ¿sí? Esos efectos, pues nosotros queremos mirar cuáles son los efectos terapéuticos, pero también vamos a encontrar que no solamente va a ejercer efectos terapéuticos, sino que puede ejercer efectos que son adversos y poder terminar en efectos que pueden llegar a ser tóxicos. ¿De qué depende esto? Pues va a depender básicamente de la adherencia al tratamiento, de la dosis que sea la correcta o incorrecta para llegar a generar un efecto tóxico y de la frecuencia con la que se va a administrar ese medicamento. Es decir, considerando que estamos en los parámetros de seguridad establecidos, pues vamos a hallar efectos adversos y efectos adversos que son debidos a los medicamentos, es decir, las reacciones adversas medicamentosas. Por lo pronto, entonces, tenemos que tener presente que cuando hablamos de farmacodinamia, tenemos que hacer referencia a esos efectos, a cuáles son los receptores que están involucrados en ese proceso de interacción entre el fármaco, ¿cierto? Fármaco receptor con el objeto de generar pues el efecto, que en este caso queremos mirar los efectos terapéuticos, cuál va a ser el sitio de acción o blanco de acción terapéutico, que también está comprendido por cuál es el tejido, cuál es el órgano, cuáles son los tipos de células que van a estar involucradas y los mecanismos de acción con los cuales pues, vamos a llegar a desencadenar ese efecto terapéutico. No obstante, también tenemos que tener presentes los mecanismos por medio de los cuales se van a generar interacciones medicamentosas. Y cuando hablamos de interacciones medicamentosas, actualmente sabemos que vamos a tener que considerar interacciones medicamentosas que van a generar una sinergia, es decir, que nosotros vamos a tener que tener presente estas interacciones medicamentosas para poder potenciar efectos terapéuticos o interacciones medicamentosas que van a antagonizar los efectos terapéuticos y en este proceso de antagonizar efectos terapéuticos podemos llegar a obtener pues reacciones no deseadas, ¿cierto? Reacciones que van a ser dañinas para nuestro organismo. No obstante, si nosotros queremos ser muy rigurosos con la temática, cuando hablamos de farmacodinamia, nosotros tenemos que tener presentes son los efectos terapéuticos y todas aquellas interacciones medicamentosas que potencian esos efectos terapéuticos. En un apartado siguiente, cuando hablemos de farmacovigilancia, entonces vamos a tener en cuenta las interacciones medicamentosas que pueden provocar reacciones adversas medicamentosas. Sí, esto lo vamos a mirar en un siguiente apartado. Quiero entonces que de forma muy general miremos cuáles son todos esos factores que pueden ser predictivos a la hora de yo determinar cuál va a ser el efecto de ese medicamento. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender de la edad, el rango de edad que tenga ese paciente, va a depender de la genética, va a depender de la alimentación del paciente, de las enfermedades que tenga el paciente, entre muchas otras características que van a ser propias del paciente. Asimismo, pues va a depender también está clarísimo que va a depender de todas las características intrínsecas de ese medicamento. ¿Listo? Entonces quiero que pensemos en lo siguiente. Pensemos en estas dos preguntas y démosle una respuesta. ¿Por qué un fármaco afecta la función cardíaca? Un fármaco puede afectar la función cardíaca y otro fármaco puede alterar el transporte de iones en el riñón. Porque un fármaco genera un efecto X y otro fármaco puede generar un efecto Y. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual los fármacos pueden estar especializados en diferentes efectos? Porque los antibióticos matan eficazmente a las bacterias, pero rara vez suelen dañar a los pacientes. O sea, ¿qué es lo que hace que podamos ser tan específicos de una función o de un efecto o tan específicos de un tipo de tejido? Entonces, una de las respuestas que más abarca este tipo de preguntas son los receptores. Cabe resaltar que siempre vamos a tener ciertas excepciones, es decir, no todos los fármacos tienen que interactuar con receptores para que se genere un efecto terapéutico, ¿sí? No siempre.
En la mayoría de las ocasiones sí, pero no siempre. Es decir, vamos a poder generar efectos terapéuticos a pesar de que los fármacos no interactúen con receptores. Sí, algunos medicamentos funcionan de esta forma. Pero entonces vamos a basarnos en la generalidad de la temática, que es la interacción entre el fármaco y el receptor para que se produzca un efecto terapéutico. Y aquí es donde está toda la temática de la farmacodinamia. Es decir, cuando hablamos de farmacodinamia hablamos de observar cómo se genera ese efecto terapéutico en el órgano diana a partir de la interacción entre fármaco-receptor y estudiando sus mecanismos de acción. ¿Listo? Entonces, pensemos aquí en esa gran generalidad que abarca la interacción entre fármaco-receptor. ¿Cómo se logra dar esa interacción? Entonces, pensemos también en que este fármaco puede tener diferentes ayudantes y esos ayudantes se van a llamar ligandos. ¿Cómo funcionan los ligandos? En este caso, un ligando es aquella molécula, sustancia, ¿cierto? Química, que logra interactuar aquí. Miremos que este va a ser entonces el receptor que va a estar principalmente, estos receptores, como lo dijimos en un video anterior, van a estar principalmente a nivel transmembranal, ¿cierto? De esa bicapa lipídica, teniendo en cuenta pues que esta es la célula, este va a ser mi receptor. Y entonces estos ligandos son aquellas sustancias que logran interactuar con este receptor para activarlo, ¿sí? No va a generar un efecto terapéutico de forma inmediata, sino que va a lograr activar ese receptor. ¿Con qué objetivo? Para que llegue el sustrato, que en este caso cuando hablamos de sustrato pues hacemos referencia a ese fármaco, y que logre interactuar con ese receptor y ahora sí causar un efecto terapéutico. Entonces, con el ligando solamente lo que vamos a hacer es activar al receptor, pero no necesariamente vamos a causar un efecto terapéutico. Puede que ocurra, pero no en la mayoría de los casos. En cambio, cuando hablamos de fármacos, sí hablamos de aquella sustancia, principio activo, ¿cierto? Que logra generar un efecto terapéutico. En últimas, hacemos referencia a la definición, ¿cierto? De cuando hablamos de estos fármacos, hablamos de toda sustancia que logre generar un efecto fisiológico, en este caso, un cambio en los efectos fisiológicos y por ende generar un efecto terapéutico. ¿Qué es el sitio o centro activo? Sucede que entonces pensamos en la célula, ¿cierto? Y más que pensar en la célula, pensamos entonces en esos receptores, ¿listo? Pero esos receptores no son nada más ni nada menos que una estructura química que tiene diferentes, no sé, grupos funcionales, puede ser grupos carboxilo, grupos amino, grupos sulfidrilos, entre otras diferentes cadenas alifáticas, es decir, estos receptores están atribuidos a proteínas, principalmente son proteínas, y si tienen proteínas, pues ya sabemos que tienen un grupo amino, ¿cierto? Y un grupo acídico. En cuanto a estas cadenas que conforman estos receptores, pues entonces vamos a encontrar que tenemos también fármacos que tienen estructuras muy similares, ¿cierto? A esta cadena, tanto alifática como aromática, con diferentes grupos funcionales. Y mejor para que no se entienda como que solamente van a tener esta estructura química, entonces voy a dibujarlos de forma independiente. Podemos tener diferentes tipos de medicamentos que pueden ser alifáticos, ¿cierto? Que pueden ser aromáticos, que pueden tener diferentes grupos funcionales, como hemos conocido, grupos funcionales carboxílicos, grupos funcionales de aminas, grupos funcionales sulfidrilos, entre otros grupos funcionales. Y lo mismo ocurre con las proteínas. Sabemos que en las proteínas, si queremos verlas como de forma tridimensional, pueden generar como algo así, ¿cierto? Estas proteínas de forma tridimensional sabemos que están compuestas por enlaces peptídicos y estos enlaces peptídicos son los enlaces entre un aminoácido que tiene una porción amino y otra porción acídica, ¿cierto? Y que aquí pues va a tener un carbono pues que va a interactuar con otros dos grupos funcionales y que la unión entre esos aminos pues van a formar proteínas, ¿listo? Este tema pues es más de bioquímica, biología, pero para que entremos entonces en materia, lo que quiero que sepan es que tanto los fármacos como los receptores son
estructuras químicas que logran tener diferentes grupos funcionales y por lo tanto podemos pensar en que cada uno de esos grupos funcionales son diferentes sitios o centros activos, ¿sí? Es decir, el fármaco puede interactuar por alguno de sus A, B, C, D, ¿cierto? Y también lo puede hacer la proteína por cada uno de sus grupos funcionales. Entonces, si tenemos un fármaco que tiene un grupo aromático, o si tenemos uno que tiene un grupo alifático, o si tenemos algún otro grupo funcional, entonces vamos a mirar que hay diferentes sitios o centros activos con los cuales en una combinatoria entre los diferentes grupos funcionales de los aminoácidos que conforman esa proteína es la que conforma principalmente los receptores y la combinación entre los diferentes grupos funcionales que conforman esa estructura química del fármaco, pues vamos a tener una gran variedad de centros activos. ¿Listo? Es decir, muchos sitios por medio de los cuales va a poder interactuar ese fármaco y ese receptor, no solamente va a ser uno. ¿Listo? Y si pensamos más allá, entonces logramos entender que si ese receptor tiene una cantidad de grupos funcionales, grupo funcional A, grupo funcional B, C, D, entre otros grupos funcionales, ¿cierto? Y que mi fármaco ocurre lo mismo, tiene grupo funcional A, grupo funcional B, C, entre otros grupos funcionales, pues en función de esa combinatoria, pues vamos a tener que, por un lado, puede estar interactuando una molécula farmacológica con este grupo funcional, otra molécula farmacológica por ese grupo funcional, y que si pensamos que no son moléculas farmacológicas, sino otro tipo de sustancias que están en el organismo u otras moléculas farmacológicas de otro tipo de fármaco, por ejemplo, ese era el fármaco 1 y tenemos una interacción entre el fármaco 1 y 2, pues vamos a entender entonces cómo es que es posible que se lleven a cabo las interacciones entre los diferentes fármacos, dado que los receptores tienen diferentes grupos o centros activos por medio de los cuales pues puede interactuar no solamente con el fármaco en mención o el fármaco objetivo, sino con otros fármacos o también con otras sustancias que no son farmacológicas, ¿sí? De nuevo, este es un video introductorio a la farmacodinamia, así que aquí vamos a tocar diferentes temas. Sin embargo, en próximos videos que son más específicos, pues vamos a abordar cada uno de los temas a mayor profundidad. Entonces, los diferentes tipos de enlaces se pueden entender por diferentes teorías, enlaces llave cerradura, enlaces inducidos, es decir, cuando llega el sustrato, que ya dijimos que nuestro sustrato vamos a tenerlo presente como si fuese nuestro fármaco, ese sustrato, al interactuar con uno de los sitios activos de ese receptor, pues va a generar una respuesta. ¿Listo? Y esa respuesta puede ser una respuesta total o pueden ser respuestas parciales. Y de nuevo, el tipo de interacción que se genere, pues también hace parte de un video que vamos a mirar a mayor profundidad sobre la interacción entre el fármaco y los receptores. Entonces, por definición, los ligandos envían una señal al unirse al receptor para que realice su función, es decir, lo activa, ¿sí? Por otro lado, los sustratos interactúan con componentes moleculares y provocan cambios. ¿Cómo así componentes moleculares? Lo que dijimos ahora, diferentes grupos funcionales que están en esa estructura, ¿cierto? De esa proteína. ¿Y cuáles son esos cambios que generan? Pues los efectos terapéuticos. Y finalmente, ¿qué son los receptores? Los receptores al unirse a un sustrato median esos cambios. Entonces, si pensamos en que, bueno, aquí tenemos las diferentes formas, ¿cierto?, de administración de los fármacos, entonces tenemos forma líquida, forma sólida, probablemente aquí también tengamos otra forma sólida, pero esta puede ser una forma sólida en tabletas, en cambio sea una forma sólida en polvo. Y después de que ya se ha llevado a cabo todo ese proceso pues de absorción, ¿cierto? De distribución, entonces justamente se ha distribuido y llegó al órgano diana. En ese órgano diana, pues lo que nosotros queremos es que ese fármaco sea capaz de interactuar con este receptor que estamos observando acá. Y ese es mi fármaco, ¿cierto? Entonces tenemos la interacción entre fármaco por medio de uno de los centros activos de receptor y a partir de esa interacción que se lleven a cabo una serie de mecanismos bioquímicos y que finalmente esta célula genere una respuesta en este caso terapéutica. ¿Listo? Un cambio fisiológico que medie una patología. Continuamos entonces con qué significa afinidad. Cuando nosotros pensamos en afinidad, pues entonces volvemos al tema. Fármaco que interactúa
con el sitio activo de un receptor. ¿Qué tan afín es la interacción entre este fármaco y este receptor? Pues yo creo que ustedes ya lo están mirando, ¿cierto? De qué depende, de qué grupo funcional, ¿cierto? De por cuál de los sitios activos, si el sitio activo A, B, C, D, de ese receptor va a interactuar con ese fármaco. Entonces no es lo mismo que el fármaco y su sitio activo A, B, C o el que tenga, ¿cierto? Interactúe con el sitio activo B, porque puede que este genere la mayor afinidad, o que ese sitio activo para el fármaco interactúe con otro sitio activo, por ejemplo, que aquí interactúe con el C, pues no va a tener tanta afinidad, de pronto va a tener menor afinidad, o por el contrario, que logre interactuar con otro sitio activo, ¿sí? Entonces, dependiendo de con quién interactúa, por cuál de los sitios activos de ese receptor va a interactuar, pues así mismo va a ser su interacción mayor o su interacción menor. Y por eso es que nosotros hablamos de que hay unos fármacos que van a actuar de forma total y por lo tanto su efecto terapéutico pues es el máximo que uno espera, y otros fármacos que van a actuar de forma parcial. Y es que esto no solamente va a depender de cada fármaco, también depende de qué, del receptor, y por ende va a depender entonces de la célula, y entonces si va a depender de la célula sabemos que depende de los tejidos, ¿cierto? Del cual pertenezca esa célula, y por ende del órgano en donde se encuentra ese tejido de esa célula, y finalmente pues va a depender de cada organismo, o sea que ese grado de afinidad, a pesar que lo estamos mirando de forma microscópica entre la interacción entre el fármaco y el receptor, pero depende, siempre va a depender de las características del organismo, pues para determinar qué tan afín puede ser ese fármaco al receptor. Por ponerles algún ejemplo muy puntual, entonces, si este paciente consume otro tipo de medicamentos, otro tipo de sustancias, ¿cierto? O está generando otro tipo de moléculas en el organismo que puedan interactuar con la unión entre fármaco y receptor, pues entonces si, por ejemplo, esa otra sustancia que está generando, esta otra sustancia, ¿cierto? Que está generando el organismo, viene a interactúa primero con este sitio activo B, pues ¿qué está haciendo? Está de forma competitiva ganándole el sitio activo al fármaco A, y por ende pues le va a tocar a esa molécula farmacológica interactuar por medio de otro sitio activo. Y eso va a hacer pues entonces que pasemos de un efecto total a un efecto parcial. Y por eso entonces vamos a mirar que esas interacciones medicamentosas pues pueden jugar un papel tanto benéfico, si se trata de una sustancia que ayuda a potenciar esa interacción y ese grado de afinidad entre fármaco y receptor, como podemos tener interacciones medicamentosas que disminuyen o que antagonizan los efectos terapéuticos. El tipo de interacciones que se lleven a cabo pues depende básicamente de la estructura química de ese fármaco y de la estructura química de esa proteína que forma los receptores. No obstante, lo que nosotros esperamos es que las interacciones sean interacciones muy lábiles, es decir, interacciones intermoleculares entre la molécula farmacológica y la molécula del receptor. Puede ser a partir de fuerzas de Van der Waals, puede ser a partir de puentes de hidrógeno. Lo que nosotros no esperamos es que entonces la interacción entre el fármaco y el receptor, ojo que aquí cabe siempre todas las excepciones, ¿cierto? En su gran mayoría, que esas interacciones sean de tipo de enlaces, es decir, que no vayan a formar enlaces covalentes, porque suelen ser interacciones que son muy difíciles de luego fragmentar, y pues que tampoco formen enlaces iónicos porque pues ya son demasiado lábiles, ¿sí? Entonces, en el momento en el que se diseña este fármaco, a partir del área encargada de química farmacéutica, se diseña un fármaco de tal manera que sea un fármaco que pueda interactuar, durar un tiempo, ¿cierto? Tener una afinidad entre la interacción del fármaco y el receptor, pero que esta sea una interacción que pues dure un tiempo significativo en el organismo mientras que se realiza ese cambio fisiológico, es decir, un efecto terapéutico, pero sin que este fármaco interactúe de forma tan fuerte con el receptor que luego ya no se pueda eliminar del organismo, ¿cierto? Siempre todo tiene que tener un equilibrio. Ni tanta interacción que no se logre eliminar, ni tan poca interacción que ni siquiera se logre observar el efecto terapéutico.
Entonces pasamos a estos tres términos y lo vamos a mirar también de forma muy rápida, dado que es una introducción, ¿cierto? Luego pues vamos a tener la oportunidad de realizar unos videos un poco más detallados, pero entonces cuando hablamos de eficacia aludimos al efecto terapéutico. Todo fármaco que produzca un efecto terapéutico es eficaz, pero realmente a mí no me interesa en qué dosis, ¿sí? Cuando hablamos de potencia, hablamos de, bueno, genera un efecto terapéutico, sea, es eficaz, pero yo lo que quiero es que sea a la menor dosis posible. A la menor dosis posible va a ser el fármaco, en este caso, pues en unión con sus excipientes y con una forma medicamentosa que conforman un medicamento, va a ser aquel medicamento que sea más potente. Y finalmente, en la actualidad estamos mirando mucho este término de la eficiencia. ¿Por qué? Porque es necesario no solamente que se cumpla un efecto terapéutico, no solamente que sea la menor dosis posible, sino mirar cuáles son todos esos efectos secundarios que puede causar. ¿Listo? Entonces, son tres diferentes terminologías que la idea es que nosotros entendamos cada una de ellas y ya no nos basemos en cuál es el medicamento más potente o la equipotencia, sino que miremos realmente cuál es el medicamento más eficiente. Porque si bien, siempre y cuando un medicamento salga al mercado, ¿sí? Estamos hablando de diferentes fases que conlleva el desarrollo del medicamento, fase uno, 2, 3 y 4, y para ello vamos a tener futuros videos. Cuando estamos aquí en fase 4, que es la fase de comercialización, pues nosotros lo mínimo que esperamos de ese medicamento es que el medicamento cumpla su rol terapéutico, ¿cierto? Que genere ese efecto terapéutico. Pero en este caso, pues, ¿qué es lo que se está investigando? Se investigan todos esos efectos adversos que pueden hacer que la eficiencia de un medicamento aumente o disminuya. ¿Listo? Esas curvas dosis respuestas son curvas que de hecho hay que analizar con lupa porque es necesario determinar, bueno, vamos a tener curvas de dosis respuesta en función de la dosis y el porcentaje de individuos o la dosis y el efecto terapéutico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la dosis y el efecto terapéutico, creo que ustedes recuerdan las curvas que habíamos mirado, curvas ABC, ¿cierto? El área bajo la curva son muy similares a estas curvas dosis-efecto. Pero entonces, ¿qué es lo que miramos? Lo que estamos observando es que a medida que aumenta la dosis de mi fármaco, la concentración de fármaco, pues yo espero que aumente el efecto, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? No porque yo siga aumentando la dosis, pues entonces el efecto terapéutico va a seguir aumentando. Si bien sí va a aumentar un efecto, pero entonces va a empezar a tener una combinación entre efecto terapéutico y efectos adversos, porque entre más cantidad de medicamento, pues más cantidad de efectos adversos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí quiero que tengamos presente estas curvas de concentración, efecto y unión del receptor con los agonistas y miremos entonces que tenemos diferentes respuestas. Entonces vamos a pasar de una curva como la que acabamos de ver anteriormente, que es una curva en función de la dosis y el efecto, ¿cierto? Como estas curvas gaussianas, y vamos a pasar a unas curvas que se llaman curvas sinusoidales, que son como el sigma, como una S, y estas curvas nos van a ayudar a mirar entonces el efecto del 100%, del 50% en función de la dosis efectiva 50 y la dosis efectiva 100, que más adelante pues vamos a volver a retomar. Asimismo, estas curvas se vuelven muy importantes porque entonces yo quiero mirar la dosis a la cual yo voy a tener como mínimo el efecto al 50% deseado y la dosis a la cual yo ya voy a cumplir finalmente ese efecto al 100%. ¿Sí? No obstante, también vamos a poder determinar las dosis letales también 50, es decir, la dosis letal a la que el 50% de puede ser bajo una prueba con cultivos celulares o bajo una prueba con cultivos de diferentes microorganismos, ¿cierto? Vamos a tener que la mitad de esos microorganismos, por ejemplo, en un plato de cultivo murieron. Entonces sabemos que a esta dosis esperamos que el 50% de los pacientes que consuman ese medicamento a esta dosis pues tengan un efecto de muerte y que si alcanzamos la dosis letal 100, pues lo que se espera es que el 100% de los pacientes que consuma a esta dosis, pues va a tener el 100% del efecto, en este caso de muerte celular. Asimismo, si pensamos, por ejemplo, en la patología, una bradicardia, ¿cierto? Que hablamos de una bradicardia como una arritmia cardíaca,
¿cierto? En este caso, entonces estamos diciendo, bueno, la dosis efectiva 50 quiere decir que el 50% de los pacientes bajo esta dosis efectiva 50 logró mejorar esta patología por bradicardia. Y que por otro lado tenemos que la dosis efectiva 100 quiere decir que cuando estamos a esta dosis, el 100% de los pacientes que se estudiaron, pues cuando estábamos estudiando todos los parámetros para determinar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del medicamento que me va a ayudar a en este caso, sabemos que la bradicardia pues es una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces el medicamento que me va a ayudar entonces a aumentar la frecuencia cardíaca con ánimo de estabilizar la frecuencia cardíaca de ese paciente, ¿cierto? Entonces sabemos que a esta dosis efectiva 100, el 100% de los pacientes mejoró o estabilizó su frecuencia cardíaca. También es necesario tener en cuenta los índices terapéuticos o los márgenes de error o márgenes de seguridad que de nuevo vamos a abordar en un video donde observemos pues mayor a profundidad este tema de las curvas dosis-efecto. Tenemos diferentes curvas. ¿De qué depende cada curva? Pues depende del medicamento y, como ya lo habíamos dicho, del medicamento y del receptor, es decir, del paciente. Entonces pensemos, por ejemplo, aquí de forma muy general en que si tenemos a nuestro alcance, tenemos 4 medicamentos, ¿cierto? 4 tipos de medicamentos. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para elegir uno u otro medicamento? Vamos a basarnos en la eficacia del medicamento, en la potencia del medicamento y finalmente en la eficiencia del medicamento. De nuevo, vamos a hacer un próximo video donde expliquemos este tema ya en función, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de medicamentos que todos estos medicamentos son medicamentos analgésicos y vamos a determinar pues cuál de estos medicamentos en función del grado de dolor del paciente pues va a ser el ideal dependiendo pues de las condiciones que tenga el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿será que ese paciente le sirve solamente administrarse acetaminofén pues debido a su grave dolor o ya es necesario codeína o morfina o hidromorfona? ¿En qué nos basamos para determinar qué medicamento elegir en función de el grado de dolor del paciente? ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, hasta allí entonces vamos a llegar con la bioequivalencia. Como ahorita les había comentado, entonces son 2 o más sustancias que cumplen el mismo efecto terapéutico, lo cual vamos a profundizar. Miramos entonces cuando hablamos de tolerancia, hablamos es de una respuesta que ha sido disminuida de ese receptor debido pues a una prolongación en la exposición repetitiva de la interacción entre fármaco y receptor. Y finalmente, pues cuando un paciente logra generar resistencia es porque ya ha pasado por un grado de tolerancia, ¿cierto? Y en el que ya el mismo organismo pues ya no soporta el efecto del fármaco que inicialmente pues podría ser, en este caso, podría ser un efecto terapéutico o un efecto antes por lo contrario, cuando miramos, por ejemplo, unos antibióticos, que logra pues determinar la cantidad de fármaco que inicialmente era destructivo para cierto organismo, pues actualmente cuando el paciente genera resistencia a ese fármaco, en últimas es que ese microorganismo está generando resistencia y que ya por lo tanto no va a generar un efecto destructivo. ¿Listo? Entonces, hablar de la resistencia, nosotros podemos pensar en la resistencia tanto de la célula que tiene al receptor y que esta es una célula, por ejemplo, un cardiomiocito, ¿cierto? O una neurona, un tipo de célula que está en nuestro organismo y tenemos entonces a un receptor y cuando ese receptor es demasiado estimulado, pues entonces llega un punto en el que este receptor ya se autoinhibe o se desinhibe y entonces el receptor ya no sirve, por lo tanto el estímulo entre el fármaco y el receptor se pierde. Y ahí es cuando hablamos de una resistencia al fármaco en el caso de una patología a nivel celular, ¿cierto? Que genere pues una enfermedad conocida. Por otro lado, entonces tenemos otro ejemplo diferente y es que si tenemos en nuestro organismo células de microorganismos, por ejemplo, de hongos, ¿cierto? Entonces lo mismo que va a pasar,
Anteriormente, el fármaco, cuando interactuaba con los receptores de este microorganismo, pues lo que generaba era una destrucción, ¿cierto?, del microorganismo. Pero debido a la resistencia, pues entonces esta interacción entre el fármaco y el microorganismo ya no le va a generar un daño al microorganismo porque ya el microorganismo se volvió resistente, ¿sí? Bueno, en próximos videos entonces vamos a andar más sobre cada uno de estos temas que involucraron la farmacodinamia y vamos a mirar cada uno de los apartados con los cuales vamos a lograr entender a completitud lo que significa la farmacodinamia, que no solamente comprende el efecto terapéutico, sino el grado de interacción con los receptores, los mecanismos de acción por medio de los cuales se genera ese efecto terapéutico, entre otro tipo de mecanismos con los cuales podemos mirar las interacciones medicamentosas, los efectos toxicológicos, entre otros. Bueno chicos, muchas gracias y hasta una próxima.